es senadora, era, sí, digo, es que buscando una salida en la UNESCO. En la UNESCO. Ahí es, por eso, Federico es de los que no se borran. No, jamás, nunca, eso puedo dar fe. Él es abogado y también, como un mundo sin sindicatos es más injusto, como dice Amado Udu, es abogado y delegado general de FEDUA en la Facultad de Derecho. Hola Federico Parulo, ¿cómo estás? Buen día, no te han llamado. ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte. Fede, estábamos acá conversando acerca de este proyecto de ley de reiterancia, o así se denomina. Si nos podés contar a todos y todas en qué consiste y, bueno, cómo lo considerás, ¿no? Bien, arranco al revés. Lo considero como bastante malo en términos generales, pero vamos, tratando de ser rápido, yendo a lo general a lo particular. El derecho penal, el sistema penal, como querramos decirle, está estructurado históricamente como una forma de control social. Y lo que controla generalmente son los sectores subalternos o subalternizados, básicamente, ¿no? No hay, que es lo que vemos siempre, ricos en las cárceles. Uh-huh. Y no hay generalmente, salvo cuando hay persecución política, personas que no sean de clase baja. Así es. Entonces ya arrancamos con esa estructura que es histórica en el mundo occidental y en las grandes potencias de Oriente también. El derecho penal funciona como un medio de control social. En función de eso, ¿cuánto poder vos le des a quienes operan ese sistema o ese control? Vas a ver las posibilidades que tenés, mayores o menores, de los sectores subalternos de, como vos decías, efectuar reclamos, protestas, y fortalecer o debilitar los sistemas que después logran hacer la persecución política a través de la justicia. Claro. Que es lo que yo siempre discutía con los compañeros. El lawfare no nació de golpe, digamos. Sí. La estructura que la fueron armando en función de tener un pibe por un porro y darle 30 días de prisión preventiva y que, bueno, alguien te dejaba ver las copias de la causa y que nadie se revisaba por eso porque, bueno, nada, no nadie. Y en función de eso fueron construyendo jurisprudencia, fueron construyendo doctrina que después les permitió violar todo el debido proceso y llevar todo el proceso de lawfare que hemos visto en los últimos años. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, fortalecer toda esa estructura en detrimento de las garantías individuales es problemático a largo plazo para los movimientos populares. Claro. Eso como genérico. Vos sí, perdón, continúa, sí. No, y en particular lo que hace esta ley es terrible porque lo que hace es prácticamente hace de la prisión preventiva la norma, no la excepción. Claro. Cambia una historia de derecho penal. Si no es que la cambia, pero retrocedemos muchos años, eso es claro. ¿Y por qué retrocedemos muchos años? ¿Qué es lo que actualmente la prisión preventiva en el sistema, por lo menos federal y de la ciudad de Buenos Aires y algunas provincias, es dos motivos por los que hay que considerar para ver si alguien es detenido preventivamente o no. Peligro de fuga, o sea que efectivamente haya una real sospecha que se pueda fugar, o entorpecimiento del proceso, que vaya a buscar un testigo para que apretarle que no hable, ocultar prueba, lo que sea. Esa está estructurado históricamente en nuestro sistema, así generalmente en el país. Ahora lo que dicen es, le agregan algo muy genérico que es la reiterancia, la posibilidad de reincidencia que tiene que tener en cuenta el juez. Bueno, si tiene más de un juicio abierto, o sea, tiene dos procesos abiertos, sin sentencia, sin condena, se puede presuponer que va a ser reiterante, si el juez puede suponer que lo van a condenar, entonces puede decir prisión preventiva. Si ya tuvo una condenante y tiene otro juicio abierto, puedes presuponer que va a ser reiterante, entonces puede decir prisión preventiva. Viola el principio de inocencia, ¿verdad? Porque no habría sentencia firme como para considerarlo reiterancia, ¿o esto sería así? Sí, en realidad, toda la prisión preventiva viola de por sí el principio de inocencia. Claro. Es cierto que tampoco podés no tenerla, a veces es necesaria. El problema es que los procesos duran 5 años, tendrá que durar 2 meses. Esa es otra discusión también. Pero va convirtiendo la prisión preventiva en la norma por encima de que sea una excepción, bajo cierto supuesto. Me parece que en ese sentido yo decía cambia un poco la historia.
Sí, cambia, y cambia para mal, porque además, supongamos que, yo no estoy de acuerdo, pero supongamos que estemos todos de acuerdo en que hay un aumento de la violencia, cosa que no es cierto y que es necesario esto. Claro. Si vos haces una reforma estructural previa al sistema penitenciario, no tenés a dónde meter a la gente que hace tener la prisión preventiva. Exactamente. Ya se están escapando de las cárceles de la ciudad porque está sobreprisionizada el sistema de la ciudad de Buenos Aires, entonces no tienen dónde poner a la gente, las venden en comisarías, en la comisaría es muy fácil escaparse porque los policías cobran mal, y es una forma de, porque no es que justo hay una ventana abierta, vamos a ser claros. Claro. Las fugas se dan porque hay connivencia, porque están en lugares que no pueden estar, que no hay seguridad, lo que sea. Y acá pasa lo mismo, no hay un proyecto en lo que dicen, bueno, está bien, entendemos que nos está pasando algo complejo, que no está pasando igual, pero supongamos que puede ser así. Hay que hacer una reforma estructural previa. Esto simplemente es, como ustedes explicaban, pasó con la ley Bloomberg, pasó con la ley antipiquete, y es algo que tenemos que analizar desde el campo social y popular, que es por qué nosotros reaccionamos en la misma forma en que reacciona la derecha a reclamos impuestos desde los medios de comunicación respecto a la supuesta seguridad que da el sistema penal. Totalmente de acuerdo. Claro, en definitiva contestamos a la agenda que nos impone esa misma derecha reaccionaria. Fíjate, es medio una ironía de un tema terrible y triste, ¿no? Esto que los presos se les escapa a Waldo Wolf y a todos los matones de la seguridad. Claro, y eso es porque hay sobrepoblación, entre otras cosas. Claro, y tiene que ver con esto que mencionabas vos, Fede, de una estructura que, independientemente de esta discusión, si aumentó o no la violencia, etcétera, no puede sostener este discurso reaccionario, no sé, digámoslo de alguna manera. Es que el sistema penal está hecho para la élite, digamos. La élite necesita garantizar todos sus beneficios, y la única forma de hacerlo es controlando a los actores subalternos. Y se los controla a través de la represión. Esto, en todos lados funciona así, no es un invento nuestro, sabemos que funciona de esa manera. Sí. Entonces, después podemos discutir si está bien o está mal, los delitos, cómo se califican. Entonces lo que se hace es una discusión de segundo término, pero lo cierto es que la forma en que vos controlás a la sociedad es a través del sistema penal. Yo te amenazo con un castigo por hacer algo que yo no quiero que hagas, y habrá quienes no lo hacen por ese temor, y habrá quienes lo hacen, y en la función de la ejemplificación con el castigo vos evitarás que otras personas los hagan. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos castigando? Ese es el problema. Cuando vos tenés más del 50% de pobreza, más de la mitad de los niños que se van a comer sin un plato de comida, sin comer, ¿desde qué lugar vos como Estado, y si querés al revés, como proyecto político, porque también lo que yo hago es una crítica más propia, lo que ofrecemos a cambio de eso es castigo? Claro. Sí. Porque si vos me decís, mira, nosotros tenemos las necesidades básicas satisfechas para toda la población, y yo entiendo que seamos más duros con quien sale a robar, lo entiendo, pero también si yo te garantizo de educación, salud, trabajo, vivienda, trabajo digno, que te dé acceso a lo que siempre hablan ustedes, ocio, vacaciones, etcétera, etcétera, y sí, claro, obviamente que yo voy a tener mucho más razones para ser muy duro cuando alguien hace que yo entiendo algo socialmente disvalioso. Ahora, como nosotros estamos pudiendo garantizar a la gente que coma, es un problema. La única respuesta que le damos es palo y cárcel. Claro. Sobre todo, Federico, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet. Sobre todo teniendo en cuenta que cada vez que escuchamos bala o cárcel, como lo suele decir el experto, tantos otros energúmenos, siempre son referidos a delitos menores, al que afanó un celular, el hurto o lo que fuera. Nunca tenemos bala o cárcel para para el evasor, que en términos materiales es mucho más grave para la Argentina, para la ciudadanía que el celular, ¿no? ¿Qué te parece eso? Sí, es exactamente eso, es así. Es básicamente cómo funciona, y no solamente es eso, va a ser... porque lo que no estamos considerando tampoco es
¿Qué pasó en el 2017 y qué pasó ahora? Las marchas, manifestaciones, te detienen, te arman una causa. O no marchas más, o a la siguiente te pueden meter preso en prisión preventiva. Claro, ahí está el punto. Porque tenés 2 causas abiertas. Ahí está el punto. Y sancionamos un proyecto que autoriza eso, que dice específicamente si hay 2 causas abiertas, hay suposición de reiterancia. Claro. No, de hecho, por eso te digo, nos alejamos hasta los delitos comunes, donde la gente puede decir, che, pero yo no quiero que me roben, hay violencia, me alejo de eso. Va el jubilado a marchar, se lo llevan, como se llevan un montón, un montón, se lo llevan detenido, arman una causa. Al mes hay otra marcha, va a marchar, se lo llevan detenido y lo pueden dejar en prisión preventiva. Sí, claro. Es como un camino más rápido de lo que sucedió aquella marcha de la ley de bases, en donde tenían que tirarte con un compendio de 30 delitos federales para poder justificar. De alguna forma es una prisión preventiva express. Exactamente. Ya pasaba en tiempos de Macri con los porros, ¿no? La alcaldía de Comodoro Pi estaba llena de pibes que había sido por consumir. Claro, y ya, ¿qué es lo que yo te decía al principio? El problema de los pibes que consumían un porro y los detenían, desde mi punto de vista, habiendo laburado mucho eso, yo trabajo mucho de territorio con compañeros y demás, era que vos veías que estaban construyendo lo que terminó después pasando. O sea, ustedes pedían un pibe, lo pongan un porro, lo tenía Bonadío específicamente, le daba prisión preventiva, no te antecedentes, no tenía nada, no te dejaba ver la causa como defensor. Claro. Cuando vos, y después lo que lo salvamos del juicio político fuimos nosotros. Hay que empezar también a discutir eso internamente y hacernos un poco cargo de lo que pasó para que no vuelva a pasar. Está muy bueno esto que traes, porque es lo mismo pasa con el análisis económico. Sí, sí. O sea, terminamos discutiendo en la cancha de ellos, por lo tanto, terminamos hablando de los temas de ellos, por lo tanto, terminamos fuera de la política. Sí, pero además parece que nos diera miedo sentarnos de cara a la sociedad y decirle, mire, esto está mal. Porque yo entiendo que los medios todo el tiempo están fogoneando, no, salió a robar y mató a una persona. Y está bien, yo como peronista quiero que todos mis compatriotas vivan. Yo no estoy de acuerdo en que alguien sale a matar. Lo que yo siempre planteo y discuto por lo menos con conocidos, amigos que son más gorilas, si queremos decirlo de alguna forma, es, mirá, si vos tenés a tu pibe 2 días sin comer, y yo no sé si te vas a quedar esperando en tu casa sentado a ver si se muere o si vas a salir a ver cómo le conseguís un plato de comida. Así es. Y es bueno decirlo en estos términos, ¿no? Porque si no todo es muy abstracto. Ponerlo, y creo que tiene que ver con lo que dice Federico acá, de hablar de cara a la sociedad sin vueltas, sin rodeos, sin ribetes. Sí, ¿no querés que te roben? Bueno, garantizamos las necesidades básicas, y tenemos, y esto Amado lo saben mejor que nosotros, económicamente las posibilidades de hacerlo. O sea, producimos alimentos para 400 millones de personas, somos 45. No puede ser que no podamos morfar todos. Y Federico, hablamos, bueno, al principio, Amado, creo que mencionaste a Bloomberg, las leyes de Bloomberg, la reforma. También ahí nosotros dimos el aval a un engendro que fue la reforma del Código Penal exigida por Bloomberg y que salió en el Senado en 15 días. Digamos, fue una cosa donde solo agravaba penas, etcétera. Incluso había agravantes que introducía la ley Bloomberg, que era la aportación de armas de fuego. En el caso de que se trataba de personas con antecedentes penales, aumentaba la pena. Bueno, eso fue frenado después por la Cámara del Crimen porteña porque decía que se estaba penando no el hecho, sino a la persona. Pero quiero decir, en aquel momento la histeria social era tal que incluso de este lado nadie consideró que se podía frenar. Pero tenemos, digamos, ahí podemos mirar hacia atrás qué es lo que cuáles son los resultados de este tipo de reformas represivas que son siempre peor para las mayorías, digamos. Sí, peor para todos. Yo recuerdo mucho una de las primeras clases de Derecho Penal que tuve ya por los 90, fines de los 90. El profesor era muy claro cuando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando lo que era Rucauf dijo
vamos a hacer la guerra a la delincuencia. Hay Sí. que meter bala. Sí, sí, sí. Y el profesor de derecho penal lo que decía, chicos, si ustedes le declaran la guerra a alguien, le van a contestar. Claro. No es en esos Eh, términos. No Eso- es que no va a disminuir la violencia, Claro. porque si usted la va a aumentar. Pero es que es Es la que idea. las propuestas de Esper van en ese camino. No, además es la Este idea. flaco que está buscando. Es la idea de decir, che, cuanta más gente tenga en cana, más seguridad vamos a tener, va a tener la gente bien, la gente como uno. que, Rinco, el problema está ahí. Ellos definen quién es la gente que Por puede tener supuesto. seguridad Claro. y quién no. ¿Quiénes son los de bien y quién no? Bueno, lamentamos, pero estamos en 10:55. Fede, Che, Fede, muchas gracias. Sí. No, gracias a Y no ustedes. aflojes. Y de ustedes tampoco. No, acá estamos. Acá estamos. Cierro con lo que dijo Fede y que me permití ponerlo en el tuit. Cada vez que empoderamos al poder punitivo, el resultado fue más persecución de los sectores populares. Gracias, Así Fede. es. Un abrazo. Gracias. Gracias. Y hablando de sectores populares, bueno, el 19 fue el cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner, así que un fuerte abrazo desde la Radio de las Madres Sin Diarios. Y el 20 fue el cumpleaños de Milagro Sala. Cumplió 61 años Milagro y Un beso a Milagro. sigue, ya muy pocas y pocos hablamos de ella y sigue en su situación de detención, ¿no? El Lofer, bueno, sobre esta nota que escuchamos recién, el derecho penal es un derecho de clase y el Lofer está vivito y coleando. Por supuesto. ¿Y la música?